A ver, si logra ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Recording in Sí, doctor. progress. Ok. Ok. Entonces, como le estaba diciendo, ¿qué le dije? Ah, ya. Lo que generaría una persistencia del foramen oval, chicos, es básicamente un émbolo paradójico, ¿ya? Un émbolo que normalmente de venas debería solamente estar en cavidades derechas y las cavidades derechas sabemos que de la ventrícula derecha sale la arteria pulmonar. Entonces debería alojarse en alguna parte de la arteria pulmonar, en este caso, dependiendo obviamente del tamaño del coágulo, o podría generar también un infarto pulmonar. ¿Ok? Pero se entiende, la persistencia foramen oval podría generar un émbolo paradójico y este émbolo puede ir de venas a arterias y luego a circulación sistémica. ¿Ok? Muy bien. Listo. Gut. A ver, para los que estudiaron inmuno, esta pregunta es elemental básica, mi querido Watson. ¿Cuál es la primera célula que inicia el proceso inflamatorio agudo? ¿Nadie? Levanten la mano. No se peleen. A ver, Renato. No, no, Doctor, no, no, Renato, no, tú no. Silencio. Coraima Cueva. Los macrófagos, doctor, ¿Por qué? ellos son los que inician y luego, bueno, liberan las citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral y luego llegan los linfocitos. Javier. Mm, espera, no, el Zoom. ¿Dónde es que no? ya. Vuelvo a ventana, Zoom, Workspace, compartir. ¿Ahora ven? Silencia, silencia al compañero Almendra. O sácalo, no sé. Ya. ¿Alguien más que desee acotar algo? Doctor, ¿no son células que van a representar a los linfocitos? Viene de otra forma. ¿Cómo? ¿Cuáles son las células que representan a los linfocitos? No sabía que los linfocitos tienen un representante, así como nosotros tenemos a nuestro, ¿cómo se llama? El meme, el gato, ¿cómo ya me olvidé? ¿Cómo se llama el meme de Dina? El gato algo, me olvidé. No, alguien, Fiorella, a ver, Consulta. Y los neutrófilos, que yo tenga entendido, ellos también son, o sea, también liberan, ¿no? Mediante sus gránulos, pueden liberar y también actúan en la respuesta de una inflamación aguda, porque también son fagocíticos. Y tienen sus gránulos que también liberan, ¿no? Proteinasas y más lisocimas también que actúan, ¿no? Ante, por ejemplo, alguna infección aguda o más. ok, a ver, ¿quién va a dar el veredicto? Voy a llamar de abajo hacia arriba. Almendra, atenta, porque si no contestan, lo sacas. Almendra, Ya, doctor. Tania, no, no tiene apellido, solo dice Tania. Tania la una. No sabía decirle, doctor, Ya, disculpe. listo, gracias. Sofía, Sí, doctor. Sofía, ¿cuál es tu apellido? Sofía. ¿Bejarano? ¿O estoy con otro nombre? Ya. A ver, Sofía, ¿algo que deseas acotar o no sabes la respuesta? No, no sabía decirle, doctor. Ok. Silvana Reynoso. Sí, doctor. Yo creo que son los neutrófilos.
Ok, muy bien. Son los neutrófilos. Los macrófagos también participan en el proceso inflamatorio agudo, pero ellos usualmente demoran un poquito más que los neutrófilos, demoran entre 12 a 24 horas. Si tú te golpeas ahorita, ¿ok? Viene tu hermanito y de casualidad te corta, etc., o te raspa las rodillas o te caes, la primera célula, tu escudo de defensa es el neutrófilo, ¿ya? El neutrófilo. Por eso es que esa zona donde te golpeas se vuelve caliente. ¿Por qué se vuelve caliente? ¿Alguien sabe? ¿Y no es frío? ¿Qué sucede? ¿Por qué la zona cuando te golpeas se vuelve caliente y no frío? Vasodilatación, doctor. ¿Quién va a subir lata, compañera? ¿Cómo? El capilar, la, ¿El qué? el capilar, No, ya, claro, el capilar, obviamente hay una vasodilatación por parte del endotelio capilar y todo ello. Pero ¿quién hace esto? ¿Quién media esta vasodilatación? ¿El se óxido refiere nítrico, a doctor? ¿El cuál? histamina. Prostaciclina. Óxido nítrico. El Los óxido cositos nítrico, pues, el óxido nítrico. Acuérdate que producía el endotelio. Óxido nítrico. ¿Se acuerdan también de las vías de las lipoxigenasas y las vías de las ciclooxigenasas? A partir de cuál era el precursor para la formación de las lipoxigenasas o de las ciclooxigenasas. ¿A partir de quién Ah, escindían? ácido araquidónico. ¿Y el Nítrico. ácido, y el ácido, y el ácido araquidónico de dónde sale? De los fosfolípidos. De la bicapa Del fosfolipídica. endotelio. Entonces, cuando hay un daño celular, endotelial, etc., acuérdate, tienes que enfocarte, ser como una celulita. Si yo recibo daño, voy a generar una reacción, voy a liberar ácido araquidónico gracias a la enzima fosfolipasa 2 y esta enzima, ok, perdón, y este compuesto ácido araquidónico va a ir por ambas vías. Acuérdate, las vías de la ciclooxigenasa, sobre todo la ciclooxigenasa 1, producían prostaglandina E2 que median también la vasodilatación y favorece la inflamación aguda. Esa es la razón. La inflamación aguda, ¿ok? Tiene una serie de adyuvantes. El neutrófilo es el primero que llega y tiene enzimas que degradan, evitan que esa heridita que te hizo tu hermanito entre, por ejemplo. ¿Qué germen podría entrar en un corte de piel, por ejemplo? Que le encanta entrar. El Estafilococo. Estafilococo aureus, pues. Entonces, ahí cuando el estafilococo aureus se quiere meter, ¿quién se lo mecha? El neutrófilo, pues. El neutrófilo es el primero que llega. Por esa razón, el neutrófilo tiene, como has visto en tu Biblia o en el Corán, una serie de enzimas que van, unas de ellas son bactericidas, otra de ellas van a ayudar al sistema inmune y sobre todo a la formación de qué, sucedería o qué va a mediar el neutrófilo frente, por ejemplo, a una heridita. ¿Qué es lo que va a iniciar? ¿Qué proceso va a iniciar? Fagocitosis. Ya, voy a transmitirte, mi amor. Compañero, dile a tu amor que estás en clase. Que irme a dormir. Bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué El proceso de medía, ¿Qué quimiotaxis. pregunté? qué medía los neutrófilos? Yo Ya, dije fagocitosis. Inicia el proceso de... ya. Quimiotaxis. Alguien dijo por allí justamente con el fagocitosis, ¿no? Bueno, después tenemos una pregunta de fagocitosis, pero todavía no vamos a tocar eso. El neutrófilo, como les vuelvo a decir, es la primera célula que te va a defender, siempre, ¿ok? El neutrófilo permite justamente también, es un adyuvante, mejor dicho, del inicio de la hemostasia. La lesión endotelial, acuérdate, inicia la hemostasia allí, ¿ok? Entonces, no es solamente que hemato es injuria, exposición, adhesión, agregación y activación en hemostasia primaria. Eso no es. Eso es solamente lo que corresponde a hemato.
desde el punto de vista inmunológico también están las células inflamatorias, porque acuérdate que el leucocito principal de la sangre es el neutrófilo. Tiene que cumplir un rol, obviamente, principal en el proceso inflamatorio agudo para que, para evitar, por ejemplo, que cualquier bacteria entre o aproveche esta lesión en la piel y no te produzca alguna lesión o algún daño o alguna patología, pues. Entonces, te hago la pregunta. ¿Crees que existan justamente patologías que afecten la migración del neutrófilo? Y la respuesta es sí o no nomás. No tienen que saber cuál. No les he preguntado eso. Sí, Sí, doctor. Sí, por doctor. supuesto, pues. Entonces, ¿a qué van a estar predispuestos estos pacientes cuando tienen una afectación en el neutrófilo? ¿Qué creen que pueda pasar? Si el neutrófilo es tu primera célula que te protege, tu escudo, A A infecciones. constantes infecciones, doctor, recurrentes. infecciones, A van a necrosis poder, tisular. van a poder justamente generar coágulos de manera correcta, perdón, mejor No, dicho, generar No. trombos de manera No, correcta. no. No, pues, la patología que les digo se llama deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1. No tienen por qué saberla, es extremadamente raro, pero dense cuenta, o sea, solamente allí, en esa interacción de endotelio, o mejor dicho, lesión, endotelio abierto, plaquetas, neutrófilos, eritrocitos, etc., etc., ahí hay un sinnúmero de targets en esa reacción nada más. ¿Ok? Te hago otra pregunta. Si te dije al inicio que los neutrófilos son los que median también la vasodilatación y a su vez dan ese aspecto en la lesión que es el edema. ¿Cuáles son los signos, para comenzar, cuáles son los signos de la inflamación aguda? Logosis, Por eritema. Ujú. Flogosis, eritema, ya. ¿Alguien más? Mm, dolor. también Rubor, calor. pérdida de Rubor, movilidad. calor, edema, tumor, ¿ok? Y hasta a veces fiebre. Esos son los signos de la inflamación aguda. Todo eso lo median una serie de células. En este caso, el rubor, la zona caliente, el edema, todo eso lo media también el neutrófilo, pues. Entonces, te hago la pregunta, si un paciente tiene una deficiencia por cualquier causa de este neutrófilo, ¿la zona se va a volver caliente? No, no, no. doctor. No, 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 pues no se vuelve caliente. Y ahora sí, ¿quién sería el guardaespaldas del neutrófilo? tomógrafo. el El macrófago. macrófago. Pues el macrófago es el patito, es aquel que le hace la patita de gallo al, al neutrófilo. Es el coadyuvante, es el otro fagocitador, pero también tiene una función especial. Es una célula presentadora de antígenos. No es la única, hay más. El neutrófilo no tiene esa propiedad. El neutrófilo se dedica a mediar y destruir. El macrófago es un poquito más inteligente. Destruye, media, pero también ¿qué hace? Facilita, es un puente de comunicación para que justamente se active o a través de la célula, de la presentación de antígenos todo el sistema inmune adaptativo. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, entonces, ¿cuál es la primera célula? El neutrófilo. La segunda sería el macrófago. ¿Ok? Muy bien. Por si acaso esa patología que te he dicho que sucedería cuando, por ejemplo, la zona de la lesión no se vuelve caliente, sino se permanece fría y se forman gránulos fríos, perdón, granulomas fríos. Esa es otra alteración, otra inmunodeficiencia también. Obviamente es extremadamente raro, pero puede suceder y quiero que sepas también que existen targets desde el punto de vista inmunológico. ¿Ya? Muy bien. Uy, good. A ver, otra pregunta.
¿Alguien que levante la mano? Que no sea Renato, que no sea Fiorella, no sé qué más. Mm, a ver, Brigitte. La tetanospasmina va a bloquear el complejo, bueno, las proteínas de anclaje, ¿no? Que son la sintermina y la sinaptobrilina. Pero lee bien la pregunta, no te pregunta eso. Mm, La pregunta es bien clara. Dice, la tetanoespasmina es una neurotoxina usada por el Clostridium tetani para causar espasmo muscular y rigidez. Diga usted cuál es la estructura usada por esa toxina para llegar al sistema nervioso central. Podría ser las neuronas GABA. ¿Cómo? Las neuronas GABA podría ser. Las neuronas GABA se ven inhibidas, o mejor dicho, las células de Renshaw que liberan este inhibitorio, neurotransmisor inhibitorio, la GABA, se ven inhibidas por la tetanoespasmina. ¿Ok? Así como por ejemplo, en la unión neuromuscular se necesitaba ese acoplamiento del complejo SNAR entre la membrana, entre la vesícula y la membrana presináptica, también existe una liberación de neurotransmisores a nivel de la médula espinal a través de la célula de Renshaw. Necesita liberar GABA o ácido gamma aminobutírico para contrarrestar el efecto, ese efecto positivo por parte de la motoneuronal. Pero ¿cómo llega ahí la tetanoespasmina? La pregunta es clara. ¿Cómo llega justamente a la médula espinal para inhibir a las células de Renshaw a través del complejo SNAR o SNAR 25? No, complejo SNAR, perdón. ¿Cómo llega? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Doctor, ¿se refiere a un canal en sí o puede ser el sistema nervioso periférico, un nervio periférico? Puede ser un canal, puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, puede ser un lípido. Piensa que eres una célula. ¿Qué tiene la célula? Doctor, había leído que era por transporte axonal retrógrado, pero el mecanismo como tal no sabría decírselo. Ok, vamos tibio, tibio. La tetanoespasmina, el virus de la rabia, ¿cómo afectan el sistema nervioso central? Porque se les ocurre llegar así de la nada y decir, ¿sabes qué? Esta es mi casa y voy a destruir. No, pues tienen que tener un medio, un camino, a través de lo que dijo su compañero, que es el transporte axonal retrógrado. Pero el transporte axonal retrógrado, ¿ok? Por eso que le dije a Renato, piensa como célula. La célula que tiene una forma, tiene un citoplasma, tiene un núcleo y en el citoplasma hay diversas organelas. ¿Quién le da la forma a la célula y le permite la movilidad celular? ¿Cómo se llama esa estructura llena de proteínas? ¿Alguien sabe? Vaina de mi orina. No, no, te hablo de una célula en general. Pared, Los microtúbulos, Pared celular. ¿Mm? pared, el los citoplasma. microtúbulos, Los microtúbulos, bueno, en este caso, para ser un poco más generalizado y luego llegar a los microtúbulos, el citoesqueleto. El citoesqueleto de la célula le da la forma a la célula. Si no tuviéramos citoesqueleto, la célula no tendría forma, pues. ¿Y para qué también sirve el citoesqueleto? Más importante todavía su función, sí sirve para la movilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la tetanoespasmina
utiliza el citoesqueleto justamente de la neurona y a través del transporte axonal retrógrado va hasta la médula espinal y hace lo que debe hacer la tetanoespasmina, inhibir lo que ustedes ya saben. Ahora, ¿qué proteína es un target, por ejemplo, del síndrome de Cartagener? ¿Te acuerdas? La dineína. La dineína, pues la dineína es la proteína principal del citoesqueleto. Y te vuelvo a decir, el citoesqueleto sirve para la movilidad celular. ¿Cuál era la tríada del síndrome de Cartagener? Citos inversos. Dextrocardia. Dextrocardia y bronquiectasias. Citos inversos, está dextrocardia, ya. ¿Qué Es más? dextrocardia, sinusitis y bronquiectasia, doctor. No es citos Ya, inversos. ya. Tiene diversas tríadas, no es una sola, pero citos inversos está dextrocardia. La otra gran, el otro gran vértice, Bronquiectasias. el otro gran vértice de esa tríada del síndrome de Cartagener es justamente una alteración ciliar. Dentro de la alteración ciliar, tú ves bronquiectasias y ves algo muy importante. Les pregunto, en el caso de los hombres, ¿cómo el espermatozoide llega a fecundar el óvulo? ¿Gracias a quién? ¿Cómo? ¿Es el Ah, Al flagelo? flagelo, pues, al flagelo. Entonces, mi pregunta iba, ¿el flagelo tiene, por eso, el espermatozoide tiene citoesqueleto? Por supuesto. El citoesqueleto justamente que está en el flagelo le da esa movilidad para que llegue justamente al lugar donde deba ser la fecundación, que dicho sea de paso, ¿dónde es? En la tronco ¿no? un tercio de la tronco ¿Qué Proximal de la tercio trompa. interno? externo. Externo, externo. Ya, tercio externo. Ok, entonces, este citoesqueleto que está en el flagelo del espermatozoide le permite llegar hasta allá, pues. Si no, ¿cómo llegaría? ¿Ok? Entonces, por esa razón, los pacientes con síndrome de Cartagener o aquellos que tienen una alteración de esta proteína dineína van a verse afectadas todas las células que tengan flagelo o cilios en este caso. ¿Ok? Entonces, como te vuelvo a decir, la dineína es una proteína que conforma el citoesqueleto y el citoesqueleto le da esa movilidad celular. ¿Ok? Entonces, así como también te mencioné al inicio que la tetanoespasmina, o lo que te hice, perdón, en esta pregunta, es la neurotoxina del Clostridium tetani, el virus de la rabia también utiliza ese mismo mecanismo que te acabo de decir. Gracias a la proteína dineína que está en el citoesqueleto, llega, ¿ok?, al sistema nervioso central. Y tú bien sabes que cuando la rabia llega al sistema nervioso central, adiós paciente, la encefalopatía por rabia, no hay cura para eso. El paciente ya va a fallecer, ¿ok? Por esa razón, como bien seguramente has visto, cuanto más cerca al cerebro le muerdan a un paciente perdón, le muerdan a un paciente y un animal rabioso, mayor riesgo de tener encefalopatía rábica, ¿ok? Esa es la razón. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Sí, Ok. doctor. ¿Vieron la, eh, ay, iba a decir, la importancia de la dineína? No solamente se puede preguntar en Cartagena, se puede preguntar en diversas patologías. Y mira, acá estoy haciendo lo que normalmente habíamos visto en cardio, que es Cartagener, lo estamos viendo en placa motora, con tetanoespasmina. ¿Cómo llega pues la tetanoespasmina a la médula espinal? ¿Cuál es el target de la tetanoespasmina? Sinaptobrevina y sintaxina. De la unión neuromuscular, ¿cierto? Ujú. De la unión neuromuscular, No, ¿seguro? Del no. complejo. Pues, Nare. La sinaptobrevina y la
sintaxina del complejo SNAR, pero ¿de dónde? De la médula espinal. Por esa razón, inhibe la liberación de GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, y en consecuencia, ¿quién antagoniza esos estímulos positivos de la motoneurona alfa? Nadie. ¿Cómo se traduce clínicamente? Espasmos musculares que pueden llegar a opistótonos. ¿Ok? No es de la unión neuromuscular, por si acaso, es de la médula espinal. Allí tiene la tetanoespasmina su efecto. ¿Ok? ¿Alguien leyó algo adicional con respecto al Clostridium tetani? ¿Es gran positivo o gran negativo? Chicos, me duermo. Gran positivo, doctor. ¿Coco o bacilo? Vacío, doctor. Es un ¿Aerobio o vacío. anaerobio? Sí, son Anaerobio. ¿no? Anaerobio, pues ¿dónde encuentras el Anaerobio. Clostridium tetani? Bueno, también el Clostridium tetani, por si acaso, es un formador de esporas altamente termorresistentes. Ese es el cuadro neurotóxico del Clostridium tetani, pero cuando forma la espora también puede producir diarrea. Y también en los niños puede producir el botulismo infantil, sobre todo asociado cuando le das miel en un niño menor de 2 años, está asociado al botulismo. ¿Ok? Porque si tú abres la tapa de la miel, ¿ok? Tú volteas la tapa, no está en la parte de afuera, está adentro. Adentro, pero cuando tú volteas la tapa de la miel, y ahí tú puedes ver esas esporas que forman justamente Clostridium tetani. Por esa razón tienes que cerrar bien la tapa. Es anaerobio facultativo, no necesita de aire, así como ¿quién? ¿Quién necesita aire para vivir? Que somos los reyes de Latinoamérica. Tuberculosis. Tuberculosis, pues por esa razón se va al pulmón, si no se iría pues a tu uña, ¿no? ¿Ok? Muy bien, sigamos. Quedan 5. A ver, esto, rápido. Alguien que levante la mano. 3 diferencias sustanciales entre el amberito y miastenia gravis. Esto es un caramelo para amenizar la noche. Alguien que responda. Considera mecanismo, clínica y diagnóstico. Disculpe, doctor, ¿mencionó 3 diferencias? Sí, ahí dice. 3 diferencias sustanciales entre el amberito y miastenia gravis. Tienes que considerar mecanismo, clínica y diagnóstico. Imagina que es un examen oral. Ya, doctor, en cuanto al mecanismo, el ambriton va a inhibir a los canales de calcio, la miastenia gravis a los receptores NM. En cuanto a la clínica, el ambriton va a hacer dolor muscular en las extremidades, más frecuente, y en varones, miastenia gravis más frecuente en mujeres, dolor muscular eh, más frecuentemente en facial. Y en cuanto al diagnóstico, con el test de Tensilon positivo para miastenia gravis. Ok, muy bien. ¿Qué es el test de Tensilo? ¿Quién está hablando? No lo vi. ¿Fiorella, creo? Madison. Ah, perdón, Madison. ¿Qué es el test de Tensilo? El test de Tensilon es un método diagnóstico en el cual usan un medicamento que es el endofronio, ¿El eh, qué? en, endrofonio, No existe ese medicamento. no lo sé pronunciar, pero es Edrofonio. edrofonio, ese, ajá. Ya. Ya, edrofonio. El endrofonio lo que hace es inhibir a la acetilcolinesterasa. En el caso de la miastenia gravis nos va a dar positivo porque como la miastenia gravis actúa en el receptor NM, nosotros contamos con cierta, como residuos no sé si decir residuos, pero sería como acetilcolina, eh, que se pueden ir uniendo, ¿no?, a los receptores de NM. Entonces los síntomas se pueden ir revirtiendo y eso haría positivo el test de Tensilon.
Ok, para Myasthenia gravis. ok. Acotar a lo que dijo Madison, que el hidrofonio fue creado, ok, para tratar justamente, ok, la miastenia gravis, pero el tiempo de acción era muy, muy corto, por eso simplemente sirve para diagnóstico, más no para terapéutico, o desde el punto de vista terapéutico. Ok, dura aproximadamente entre 5 a 8 minutos el 3 de tensilón o el hidrofonio. Por eso no se usa para, desde el punto de vista terapéutico. ¿Ok? Ese, ¿con qué se trata miastenia? Iridiostimina. ¿Qué es eso? Inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ok, muy bien. Piriostimina, fisostimina, neostigmina, todo lo que termina en imina. ¿Ya? Muy bien. Ay, a ver, la otra. Por si acaso, Shediak Higashi no es un anime, ¿ya? No es la última revista de algún manga o algo así, no, nada que ver, es un síndrome, también sucede, ¿ya? Se pronuncia Shediak Higashi. Para responder esta pregunta, piensa como célula, otra vez. ¿Y me duermo? ¿Alguien? Chicos, ¿Qué es los ribosomas? ¿por qué, compañero? ¿Qué hacen los ribosomas? Bueno, en la célula afectada sería los neutrófilos. No sé si me estoy confundiendo. Estás tibio, tibio. En lo cual, no sé si el concepto es que estos, hay una combinación tanto de bacilos como gránulos de origen, los ribosomas, en la cual van a crear mayores de dos inclusiones, creo, basófilos, en la cual van a impedir que se dé la respuesta de la respuesta ¿cómo se llama? Contra la infección. Mm, Tibio, tibio, pero todavía falta que ese punto de ebullición. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Son gránulos lisosómicos gigantes en los neutrófilos ¿Cómo, cómo? que vienen a ser gránulos, vienen a afectar a lo que es en la parte de los gránulos lisosómicos que vienen de tamaño, van a ser grandes, lisosómicos gigantes, que van a afectar a nivel de los neutrófilos, ¿no? No, no, te estás alejando un poquito. ¿Alguien alguna otra idea ya para... Doctor, ¿vendría a ser los lisosomas? Mm, todavía sí es tibia, así como que creo que habló Brian. Doctor, ¿pueden ser los SNF? ¿Los qué? Los SNF. Los Snare, no, 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 ahí súper helado. Leve Cuando el hay, día. cuando hay función del lisosoma primario y secundario,
No, no participaría ahí. O por ahí no van a preguntar. Mm, mm, no. A ver. ¿Cuáles son los fagocitos del sistema inmune? Las ¿Qué es lo que células dije? dendríticas, los macrófagos. ¿Qué más? Los neutrófilos. Neutrófilos. ¿Ok? ¿Cuál es? No, esa es otra pregunta que le voy a decir después. Pero para que el macrófago y para que el neutrófilo destruyan a ese cuerpo extraño, a esa bacteria que quiere meterse y hacerte daño, tienen una serie de mecanismos. Uno de ellos, o el más importante, es este de aquí que ven acá, el fagolisosoma. ¿Qué quiere decir? Existe una fusión de una vesícula de fagosoma y una fusión de una vesícula llamada lisosoma. Estos dos se tienen que unir. Se unen ¿para qué? Para destruir este cuerpo extraño o esta bacteria que quiere infectar o que quiere hacerte daño. Te vuelvo a preguntar, ¿qué proteína te permitía la movilidad celular? Adeneína. Adeneína. Pues, ¿por qué vuelves a caer? La dineína, ¿qué es lo que decía? ¿Parte de quién era? El Del citoesqueleto. citoesqueleto. El citoesqueleto del microtúbulo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esa es otra forma de preguntar la dineína. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer las estructuras básicas de una célula? En biología celular nos enseñaron que el núcleo tiene una membrana nuclear, está llena de cromatina, que en el citoplasma está el aparato de Golgi, el aparato rugoso liso, el aparato endoplasmático rugoso y el liso, están los ribosomas, como mencionó su compañero. Hay muchísimas cosas, pero entre ellas existe una comunicación y la célula tiene un tamaño, tiene unos límites gracias al citoesqueleto que está lleno de proteínas. Lo mismo sucede en el neutrófilo. El neutrófilo es una célula, ¿ok? Para que pueda justamente destruir a ese germen, como vuelvo a decir, o ese cuerpo extraño, necesita de la fusión del fagolisosoma. Entonces, como se fusiona, se tienen que mover y que, justamente te vuelvo a decir, qué estructura de la célula permite el movimiento, el citoesqueleto, que está compuesto por microtúbulos, también tiene filamentos intermedios, también tiene microfibrillas, etc., que permiten la movilidad. ¿Ok? Muy bien, no caigas, no caigas, son cosas muy elementales, la parte desde el punto de vista celular. Acá te está preguntando simplemente cuál es la función del citoesqueleto, que están dando como un caso clínico, en este caso la función del linfagolisosoma. No te voy a preguntar el diagnóstico de síndrome de Shediac-Higashi, ese es algo extremadamente raro, pero es una inmunodeficiencia del tipo primaria, en las cuales en estos pacientes no hay la formación del fagolisosoma, es una mutación genética. Eso. ¿Ya? Justamente, ¿dónde está la mutación genética? En la proteína de dineína, pues, del citoesqueleto de los neutrófilos y de los macrófagos. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. Vamos rápido, que me duermo. Fagocitosis. Fagocitosis es cuando tú fagocitas tu hamburguesa, pero todavía no la digieres. Te está preguntando por la digestión. Lee bien la pregunta. Destruyen patógenos. Fagocitosis es, como te vuelvo a decir, cuando te comes tu hamburguesa, pero tienes que digerirla. Te está preguntando cuál es la digestión de los fagocitos. ¿Cómo se llama ese proceso? Lee bien la pregunta. Esferocitosis. ¿Cómo? Esferocitosis.
esferocitosis, no, esferocitosis es una alteración genética de la proteína del citoesqueleto, justamente. ¿Ok? Pues banda 3, proteína 4,2, del, justamente del eritrocito. ¿Qué forman? Y pierden su bote. Ay, gracias por esa intervención. Ahí se dan cuenta cómo también el citoesqueleto es importante. La esferocitosis hay una pérdida de las proteínas del citoesqueleto, pero ¿de quién? Del eritrocito. Son varias, no específicamente la dineína. Entonces se dan cuenta cómo el eritrocito que de esa forma bicóncava toma esa forma de ovalocito, de microesfera. Gracias por esa acotación. Se dan cuenta que el citoesqueleto es importantísimo. Ya, a ver, Sería apoptosis, doctor. apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es una vía de destrucción, mm, una muerte celular, ¿no? Programada. Ya, eso es lo que dijiste, es la definición de apoptosis, muerte celular programada, porque cuando no es programada y genera daño, ¿cómo se llama? Diana, no te Doctor, duermas. no le escuché. ¿Qué dijo? Tú me- Hemólisis. Hemólisis. no, tú mencionaste, Diana, que la apoptosis es la muerte celular programada. Muy bien, Ujú. totalmente de acuerdo. Cuando la muerte celular no es programada, genera daño y siempre es patológico, ¿cómo se llama eso? Cáncer. No Necrosis. sé cómo. Necrosis, pues, necrosis. Eso es la diferencia. Cuando la célula está frente a un estrés excesivo, viene tu pata, la P53, dice, ¿sabes qué? Tú no te puedes reparar, ok, te vas a apoptosis, muerte celular programada. Pero cuando la P53 no ejerce su función, entra la célula por sí misma, entra en lisis, como dijeron por ahí, hemólisis no es tanto hemólisis, no es lisis celular, y cuando la célula se destruye genera mediadores proinflamatorios que llaman a su vez otras células y así es una reacción en cadena. Todo lo que les digo se llama necrosis. La necrosis siempre es patológica. La apoptosis no siempre es patológica, por si acaso. Esa es otra definición. Esos son principios generales de patología. ¿Ya? Muy bien. Yo entendí, Ah, doctor, que se refería a la ¿qué? destrucción, cuando no se da una destrucción de las células dañadas. O sea, no, yo entendí otra cosa. No, no, pero tu intervención sirvió para que yo dé esta definición. Se dan cuenta, para cuando una célula está sometida a mucho estrés, hay dos formas. O se destruye por sí misma y genera daño, y siempre es patológico, que es la necrosis, o se destruye a través de un proceso que evidentemente no genera daño y es controlado, que se llama apoptosis. ¿Ok? ¿Alguien por si acaso sabe cuáles son las vías de la apoptosis? ¿Alguien que le gusten las células? Ya, nadie lo sabe. ¿Ya? Doctor, no entendí. Dime. O sea, ¿se ¿Qué? refiere a proceso o se refiere a los que se relacionan, a los que son, de una otra forma intervienen en la apoptosis? La apoptosis tiene dos vías principalmente y una a veces terciaria que lo realizan sobre todo los linfocitos TCD8 y sobre todo los natural killer. Pero ya, no se rayen, ¿ok? Eso lo han visto en biología y lo han visto también en principios de patología. La apoptosis tiene diversas vías. La vía mitocondrial y la vía a través de los receptores muertos, o la vía extrínseca, así se llama. Pero bueno, ya, ¿alguien? Al menos lo buscaron en ChatGPT. Digestión, ¿no? No, digestión es la hamburguesa que se comió Renato. Doctor, quimiotaxis podría ser. No. ¿Qué es quimiotaxis? Aprovechando tu Es que no sé, intervención. doctor, si te guiaba, si se refería más que nada como que las etapas de la fagocitosis, en el cual primero con la quimiotaxis es como que mediante esas señales, la célula va a reconocer, ¿no? En dónde es que se va a fagocitar, o es lo que recuerdo, doctor, para que luego ya pase a lo que es
a fagocitar, ¿no? Y por último ya se libera con la exocitosis, si no me equivoco. No sabía si se refería a las etapas en sí. No, no, aquí no se está preguntando por ninguna etapa. Acá hay un proceso claro. Cuando tú te comes tu hamburguesa, necesitas digerirla. ¿Cómo se llama la digestión de los fagocitos? Del neutrófilo, del macrófago. Puede ser la opsonización, doctor. Mm, mm, Para que puedan entender la opsonización, es cuando miras a tu tóxico y te gusta, lo marcas, ¿sí o no? Lo marcas y no ves a nadie más. Y tú lo observas, ¿no? 24/7, qué es lo que hace, qué es lo que come, cómo interviene en clases, si es estudioso o no, si se baña o no, no, ya. Eso es la opsonización, es el marcaje para que otras células vengan y te apoyen. ¿Qué células serían? Tus amigas, pues, ¿no? Tus tóxicas. Eso es opsonización, marcaje. Acá no tiene nada que ver eso. Ya, ¿alguien? Al menos tu amigo ChatGPT te dijo algo. ¿Cuál es el proceso por el cual los fagocitos destruyen patógenos del cuerpo extraño se domina? Nadie, ni con ChatGPT. No puede ser. A ver, voy a hacer preguntas. Miguel, ahí está, despierto. Miguel Sánchez. A ver, compadre. Miguel. Sí, doctor, disculpe, no podía activar el audio. A ver, compadre. ¿Cómo se llama? Ah, Para que te despiertes. no, doctor, no me sé el concepto. Cuando tú te comes tu hamburguesa, necesitas digerirla. Lo mismo sucede con el neutrófilo. Dentro del neutrófilo, cuando se come un cuerpo extraño, cuando se come una bacteria que quiere hacerte daño y el neutrófilo te está protegiendo, para que el neutrófilo lo destruya, ocurre un proceso. Solamente te están pidiendo el nombre. Doctor, ¿no es la mieloperoxidasa y la hidrolasa? ¿Quién te dijo ChatGPT? No, lo que pasa es que yo tengo apuntado acá en las funciones de los neutrófilos, que son gránulos primarios, que sirven para la digestión. La Lo mielo. que mencionaste no está mal. Lo que mencionaste es parte de lo que está aquí, el estallido respiratorio. El estallido respiratorio es un proceso que ocurre en los fagocitos para que destruyan a los agentes extraños, a las bacterias, a cualquier partícula que quiera destruirte o que quiera hacerte daño. Esto ocurre dentro de los fagocitos. Dentro del estallido respiratorio, una de las enzimas que median o que catalizan toda la serie de reacciones bioquímicas en el estallido respiratorio es lo que mencionó su compañera, es la mieloperoxidasa. Te pongo un ejemplo clínico. Cuando te enfermas de la garganta, al tercer o cuarto día, o no, sobre todo al segundo día, no estás con tos, con flema, color verde, ¿quién está actuando allí? Tu pata, el neutrófilo, pues, porque tu flema de lo que era blanca al inicio, ¿quién justamente o qué hizo ese cambio de color de tu flema cristalina o hialina en 24 horas se volvió de color verde, un poco más grumosa? Es por la mieloperoxidasa del neutrófilo que te está ayudando a combatir ese virus o bacteria, principalmente virus, claro está, que quiere afectarte, pues. La mieloperoxidasa es una enzima que está presente en el neutrófilo y eso, y eso lo hemos visto en hemato dentro de las características del neutrófilo. ¿Ok? La mieloperoxidasa es una de las enzimas que están dentro de este y que median toda la cascada molecular, ¿ok? Del estallido respiratorio, para que pueda destruir por siempre ese patógeno. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Doctor, al final, ¿cuál sería la respuesta? No entendí. Ahí está. Estallido respiratorio, así se llama. Tú busca en tu pata ChatGPT qué es estallido respiratorio y te va a salir todo lo que te he dicho. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, te voy a decir la página de tu Corán para que vayas y me creas, ¿ya? Porque parece que estás divagando. Si abres tu Corán,
todo lo que te he dicho está en la página, a ver, 108, perdón, 107, ¿ok? Todo lo que te he dicho está allí. Ahí tienes una serie de enzimas para que te diviertas, ¿ok? Pero quiero que entiendas el concepto de estallido respiratorio. Está en la página 107 de tu libro, El Corán, ¿ok? Muy bien, entonces el proceso por el cual justamente destruyen los cuerpos extraños o los patógenos, los fagocitos, se llama estallido respiratorio. Muy bien, esta pregunta, a ver, sencillo. Otra vez, fisiología. Doctor, ¿por qué no se da la liberación del ADP? Liberación del ADP. Sí. 50. Tibio. Liberación de ADP. Tibio, ¿alguien tiene algo más que acotar? O tal vez corrige, no sé quién ha participado porque no he visto. Te pregunto, ¿el fenómeno cadavérico de rigor mortis a partir de las cuántas horas de un cadáver se puede observar? 24 y 72 horas. Entre Un 2 a 6 poquito horas. antes, un poquito antes. Ujú. 24 ya está más tieso que la mesa ya. Doctor, 2 a 6 ¿2 a horas. 6 horas? 6 horas. Tan pronto puede iniciar como a las 4 horas, ¿ya? 4, 3 horas, 5, 6, ¿ok? Dependiendo evidentemente el lugar, ¿no? Depende si es una zona caliente, si es una zona fría, las condiciones por las cuales un paciente ha fallecido, etc. Pero en términos generales, a partir de las 4 o 6 horas, tú ya puedes ver este fenómeno cadavérico. Es muy importante que lo sepas porque los que vayan a hacer serums te van a pedir hacer reconocimiento de cadáver. Y para evidentemente existen signos de fallecimiento, signos de muerte y todo esto, uno de ellos es el rigor mortis. Tú vas a encontrar el paciente está duro, como tu mesa, que estás ahorita sentado, como tu silla donde estás sentado. Así lo vas a encontrar, ¿ya? Es uno de los primeros fenómenos cadavéricos que suelen suceder. Si mal no recuerdo, es el primero. No me acuerdo tanto de medicina legal, pero bueno. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Por qué se vuelve duro entonces el músculo? ¿Qué es lo que sucede? No sé quién participó, pero su respuesta estaba tibia. Tibia para No caliente. sería acumulación del ácido láctico, porque cuando el doctor Vargas mencionó sobre la actina y miocina, había una relación con el ATP. Eh, mm, Estoy divagando, no sé segura de mi respuesta. Ujú. Sigue pensando en tu contracción muscular. ¿Qué más puede ser? Qué más tienes en tu esquema de contracción muscular? Sí, por ahí está la respuesta. ¿Alguien más? Tal vez por lo que también ya no se produce ATP, o sea, Muy al bien, otro, eso es la clave. No hay ATP. ¿Y quién justamente, cuál es el iniciante o qué inicia o mejor dicho, La vía quién anaeróbica, media la aeróbica. relajación muscular, la hidrólisis del ATP? Normalmente, claro está, es decir, si tú ahorita, por ejemplo, contraes tu bíceps o tu tríceps para que se relaje y deje de estar contraído, el que inicia todo esto es la hidrólisis del ATP que se usó como fuente energética para la contracción muscular. ¿En qué se hidroliza? En ADP, por eso que le dije al compañero que participó, que no sé quién es, que estaba tibio para caliente, el ATP se hidroliza a ADP, adenosín difosfato, y a fosfato. Esto media la relajación muscular, ¿ok? Por esa razón, la troponina justamente, la miocina se despega de la actina, pero la miocina todavía sigue circulando en respuesta a que entre o venga otro estímulo, que en este caso es el calcio, ¿ok? Entonces, como este paciente ya está fallecido, ya falleció, ya no va a generar ATP, pues entonces, ¿quién justamente inicia este proceso de desacoplamiento y de relajación? Nadie.
Por eso que ves el fenómeno cadavérico rigor mortis todo duro el paciente, pues. Tú le tocas la mano, le tocas el cuádriceps, le tocas el cachete, está todo duro. Pero no he escuchado ese término coloquial que dicen, no, ya está tieso ya. No he escuchado eso ya, pues, por eso sucede. ¿Se entendió? Sí. Ok, espero que sí. ¿Se dan cuenta cómo la aplicación clínica de la fisiología de la contracción muscular esquelética tiene un montón que ver? Por eso es tan importante. Ah, ya, la última. Sí, espero que ya la última, me cansé. A ver, para acabar. Ay, no se ve todo, creo. Creo que no se ve todo. Mm, Ahí se puede ver, si no. Ah, su madre, no se ve. No se visualiza, ¿no? Espera un rato, voy a modificarlo. Les voy a leer, dice. Un niño de 14 años ingresa a urgencias tras sufrir un accidente de digestión de hueso de pollo que se lo con su esófago. La endoscopía superior se realiza. Aquí se puede mirar. La endoscopía superior se le realiza y el hueso se le extrae con éxito. Sin embargo, en el paciente casualmente se encontró que tenía hipercalcemia leve en las pruebas de laboratorio. En seguimiento con su proveedor de atención primaria, 2 semanas después, no hay clínica y no hay síntomas. Y en el examen físico no hay nada. En un interrogatorio más detallado menciona que es la familia o hay miembros de la familia que también tienen esta hipercalcemia leve. ¿Ok? Entonces aquí básicamente te preguntan por la hipercalcemia leve. Se le hacen estudios laboratoriales posteriores y muestran una concentración alta de la hormona paratiroidea, niveles urinarios muy bajos en calcio y niveles normales de 25 hidroxivitamina D. PTH elevado, calcio en orina bajo y 25 hidroxivitamina D elevado. Normal, perdón. Sí, normal. Te preguntan, ¿una mutación en cuál de los siguientes receptores probablemente sea responsable de los resultados de laboratorio de este paciente? ¿Alguien tiene una idea? Chicos, ¿nadie? ¿Alguna idea? Aquí lo clave, te soplo, es que la familia tiene este trastorno de hipercalcemia, pero no hay clínica. En el laboratorio había PTH elevado, había calcio en orina bajo y niveles normales de vitamina D. Te están preguntando no por el diagnóstico, ¿no? ¿Te das cuenta? Esto puede ser un poquito más de renal, ¿no? Renal no va a venir, por lo menos por ahora, pero simplemente te preguntan, ¿este receptor defectuoso a qué tipo de receptor está probablemente acoplado? Nada más. ¿Podría ser a la A, doctor? Porque habla lo del ADN y como es algo familiar hereditario. Podría ser. Ya, fundamento parcialmente válido. ¿Alguien tiene alguna otra idea?
¿Nadie? ¿Nadie más quiere aportar? Chicos, ya quiero irme a dormir, apuren. Ugh, ya bueno. Esta patología la hemos visto sobre todo en nefro, no sé si llamamos nefro en el seminario o no, pero aquí no es importante la patología. Más, acá te está preguntando más que todo una fisiología básica que es metabolismo del calcio. ¿Ya? El calcio, ok, acuérdense compañeros, existe diversos reguladores de calcio. Uno de ellos está el receptor sensibilizante de calcio, que está en el riñón y está también donde en la tiroides. El receptor también se llama receptor sensible de calcio, KCR, así se llama. ¿Ok? Este receptor, ¿ok? Tiene una particularidad y está acoplado a proteínas metabotrópicas. Ahora, dentro de las opciones, ¿cuál es una proteína metabotrópica? O mejor dicho, ¿cuál es un receptor metabotrópico? La proteína Ah, G. proteína. Proteína G, pues. ¿Qué receptor está acoplado a este receptor de sensibilizante de calcio? El proteína GQ. La patología que están hablándote aquí es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Cuando hay una mutación de ese receptor que justamente sensa o media los niveles de calcio un poco elevados, pero evidentemente no se traduce de manera clínica ningún tipo de sintomatología, ¿ya? Entonces simplemente es un receptor metabotrópico o la famosa proteína G, que son receptores metabotrópicos, ¿ok? ¿Qué significa que sea metabotrópico? Un viaje. ¿Cómo? Segunda proteínas G. Onda mensajero. Tienen un segundo mensajero o tienen una segunda vía de señalización. Ese es lo más importante, por eso se llama metabotrópico. Desencadenan una segunda vía, ¿ok? Aprovechando las otras claves. Receptor intracelular con un dominio de unión al ADN. Te pregunto, ¿quién tendrá su efecto a nivel intracelular y que modifique algo del ADN? El núcleo. Virus. No, pues, bueno, sí, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es el único virus, ya aprovechando tu pregunta, que genera mutación en el ADN? El Que puede VIH. generar VIH, pues por transcriptasa reversa, ¿no? Utiliza tu ADN para convertir ARN. Ese virus es lo máximo. No hay ningún otro virus, por si acaso. Es el único que genera mutación en el ADN. Ya. Eh, ¿Qué molécula tiene su receptor de manera intranuclear y modifica el ADN para justamente este, realizar, o mejor dicho, fabricar genes y todo ello? Lo hemos visto varias veces. Lo hemos visto en cardio, chicos. Chicos, ¿ya se durmieron? Chicos, ¿cuál es la principal hormona de la mujer? Los Estrógeno. estrógenos, pues, el hombre la testosterona, su target es dentro del núcleo. Un gran ejemplo de receptor intranuclear, pues. ¿Ok? Otra, por ejemplo.
A ver, las hormonas tiroideas. ¿Quién más? ¿Te acuerdas de la aldosterona? La aldosterona se metía hasta el núcleo. ¿Quién era el antagonizaba el mecanismo de acción de la espironolactona? ¿Cuál era? Antagonismo de los receptores intranucleares de la aldosterona, o mineralocorticoides, mejor dicho. ¿Te das cuenta? Ok. La pregunta C, ya, eso sí debe ser para ti un regalo. Dame un ejemplo de canal iónico activado por ligando transmembrana. La acetilcolina. Claro, pues la acetilcolina. Recuérdate, la acetilcolina hemos visto hace un momento la placa de la unión neuromuscular. Los receptores nicotínicos están acoplados a canales iónicos. No están acoplados a proteínas G. Los receptores muscarínicos sí están acoplados a proteínas G. No te confundo. Los nicotínicos no. ¿Ok? Un ejemplo del D. Chicos, ejemplo del D. Chicos. La insulina, doctor. La insulina, pues, acoplada a proteína, perdón, a tirosina quinasa, la insulina, la hormona de crecimiento, los factores de crecimiento están acoplados a proteína G. Por último, receptor transmembrana que provoca la activación de los Janus quinasa, o pues, mejor dicho, el dúo Janus quinasa STAT. Esto es de mato, por si acaso. La interleucina, doctor. ¿Quién más? ¿Qué otro de mato? El Para que EPO. no se esté aumentando con Eritropoyetina, inmuno. La doctor. eritropoyetina. Tu Eritropoyetina. pata, la eritropoyetina, pues, secretada por las células peritubulares intersticiales. Ese es el mecanismo por el cual permite la producción de eritrocitos a través de esta vía, por los Janus quinasa STAT. ¿Cuál otra hormona permite justamente un elemento, otro elemento forma de la sangre que actúa por esta vía? La produce el hígado. Permite la generación de plaquetas. Ya te dije todo. Rombopoyetina. Trombopoyetina, pues. ¿Te acuerdas los factores estimulantes de granulocitos, los factores estimulantes de monocitos? Ya que todos actúan a este nivel. Por eso te dije, esta pregunta es de Mato. La eritropoyetina, que tantas veces lo has visto y te lo ha mencionado el doctor Nieves en clase, tiene esta vía de activación. A través de esta vía ejerce su efecto. No se te pregunta por cuáles son los efectos de esta vía, porque eso la verdad es netamente algo bien, bien molecular. La verdad que ni siquiera yo lo sé. No es interesante, pero sí debes saber cuál es la vía, o cuál es, mejor dicho, su llave de entrada para que genere su acción. Su llave de entrada es a través de este Janus. Ok, entonces repito, por ejemplo, el receptor internuclear, los esteroides, por ejemplo, ¿no? O, no sé, estrógenos, testosterona, etc. El receptor acoplado a unidad proteína G, por ejemplo, el receptor sensibilizante de calcio del caso clínico. Canal iónico activado por ligando transmembrana, por ejemplo. La compañera mencionó los receptores nicotínicos a nivel de la fibra muscular. ¿Ok? El receptor transmembrana o asociado a tirosina quinasa. Aquí, ¿qué era ejemplo? Insulina. La insulina. Insulina, ¿cómo se llama? La hormona de crecimiento también. ¿Ok? Y por último, el receptor transmembrana que provoca la activación de Janus-quinasa, STAT, a través de este complejo. Una cosa hace Janus-quinasa y otra cosa hace STAT, es por ejemplo hemato. ¿Qué vas a ver hemato?
eritropoyetina, trombopoyetina, la compañera dijo interleuquinas, el factor de crecimiento estimulante de granulocitos, la prolactina también actúa acá, por ejemplo, también, ¿ok? Muy bien, chicos, se acabó, ¿ok? ¿Se dan cuenta que qué importante es estudiar a través de flashcards? Y así con este ejemplo que les he dado, no hacen su propia flashcard, pues ya no puedo hacer más. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ya no, qué dudas, ya son casi la una. Ya chicos, nos vemos el jueves. Duerman. Chao.